después de estas elecciones europeas de ayer, con esa dulce derrota de Sánchez, que demuestra que tiene un partido sólido, amarga victoria de Feijóo, dulce derrota de Sánchez. Con la amarga victoria de Feijóo, que quería un plebiscito y no lo ha conseguido, todo lo contrario. Irene Montero vuelve a la primera línea, en este caso a través de su posición como parlamentaria europea, ha hecho una elección dentro de lo que cabe, una elección, digamos, exitosa, pero Irene Montero va a dar tralla. Creo que en Sumar va a haber una fuerte presión sobre Yolanda Díaz para hacer un balance crítico, porque Sumar no funciona. Nos debería preocupar a todos que conocemos la trayectoria de Arbice. Yo mismo he sido objeto de sus diatribas, de sus falsedades, de sus ataques en reiteradas ocasiones, y nos debería preocupar mucho. Yo creo que siempre existe un porcentaje de gente de este estilo, pero sí es preocupante porque a ello tenemos que sumar esos votos que lleva Vox, emparentado con ese tipo de bulos, de negacionismos y digamos, y de titulares de tres palabras y de insultos. Ernesto Ekaizer, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Vamos con un análisis de lo que ha ocurrido en las elecciones europeas. Decían, dijo el Partido Popular, con sabor a plebiscito a Sánchez y al gobierno actual, pero al final se prometían una holgada victoria y no ha sido tan holgada, 22-20. Hay quien dice para Feijóo dudas, hay quien dice no, es que es una victoria. ¿Cómo lo interpreta Ernesto Ekaizer, este resultado de las elecciones europeas? Vamos primero a la clave en España. En relación a las expectativas que había creado durante toda la campaña Feijóo, no así en los últimos 2 días, en relación a esas expectativas es una victoria limitada. Es una victoria que es importante en términos de votos, son 700.000 votos aproximadamente. Es una subida importante de escaños respecto del año 2019, no cabe la menor duda. El problema es que estaba planteada prácticamente como una elección plebiscitaria, como si esto fuera Francia. Si el señor Feijóo se ha empeñado en plantear estas elecciones como un plebiscito contra el presidente del Gobierno, está clarísimo que el plebiscito lo ha perdido. Ha sido un fracaso rotundo. Pero en España no ha sido así, ¿no? Feijóo no consigue esa holgada victoria. No, Feijóo ha conseguido ganar las elecciones. Ese es el gusto que se ha dado, lo ha dicho Cuca Gamarra. Le ganaron las elecciones a Sánchez cuando Sánchez había dicho que él esperaba darse el gusto de ganarlas. Las elecciones fueron bien, pero no es una elección plebiscitaria, no es una elección, insisto, donde ya no digamos que Pedro Sánchez fuese humillado, sino que la diferencia son 4 puntos, son 2 escaños y el PSOE ha mantenido su base electoral. Estamos hablando de una diferencia de 700.000 votos sobre una banda de votos de entre 5 y 6 millones de votos, cada uno de los 2 partidos. De modo que, digamos, esta elección deja las cosas exactamente como están. Yo creo que González Pons lo dijo muy claramente esta semana cuando cerró la campaña electoral. El domingo por la noche Pedro Sánchez ha empatado. Si el domingo por la noche Pedro Sánchez ha empatado, Pedro Sánchez se queda y nosotros, no voy a decir cómo, pero también. Y aquí se acaba mi discurso. Yo creo que, vamos a ver, creo que la situación es una situación donde Feijóo pues, ha hecho una buena elección en relación a lo que consideramos una buena elección, ha tenido una diferencia de votos a su favor de 700.000 votos, no es poco. Tengamos en cuenta que en el año 2023 la diferencia de votos fueron algo más de 300.000 votos. Tengamos en cuenta que Aznar le ganó a Felipe González en el 96 por 240.000 votos. De modo que estos votos que ha tenido de diferencia son importantes, refleja el desgaste del PSOE, pero refleja también
digamos, una artillería con la cual ha jugado Feijóo, que no es una artillería que normalmente la encuentras. El PP se hizo un peinado, en alusión al juez Peinado, que citó a Begoña Gómez el día martes pasado, cuando podía haber anunciado después de las elecciones de ayer domingo esta situación, pero evidentemente entró en el puzzle de la trama para hacer las mayores dificultades posibles a Pedro Sánchez. Contó con la intervención de Mar, del alias de Miguel Ángel Rodríguez, que se jugó en las redes, y aún así ha hecho una buena elección, pero no lo que ellos querían, es decir, un plebiscito. Un plebiscito, no digo que sea la única vara de comparación, pero es lo que pasaba en Francia. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives. Ernesto, cuando ha salido Feijóo y nada, prácticamente al minuto comete un lapsus, luego otro con los marineros, los pescaderos, los pescadores. Es un Feijóo inquieto, nervioso, no cómodo, porque no se le ve cómodo. Comete lapsus o gazapos cada 2 por 3. Gracias a los españoles por votarnos y a los que nos han votado también. Para los agricultores españoles, para los ganaderos españoles, para los pescaderos, para los marineros de España y por supuesto también para nuestra industria. No es un resultado de alguna manera que blinde al 100% a Feijóo. Eso es verdad, no le blinda al 100%. Que además Sánchez pretende que, si le va bien, sea el motivo para blanquear todas las fechorías que está cometiendo. Y decir, ven, si a mí me apoyan. Ernesto, Ayuso en estos días previos a las elecciones dijo que había que mostrar una respuesta muy clara, muy contundente en las elecciones de este domingo. Habló del plebiscito, habló de cómo la Moncloa está creando una sociedad aborregada. ¿Crees que esto ha sido tan contundente como pedía Ayuso? No se puede seguir blanqueando todo el día, manipulando a la población como si fuera borrega desde la Moncloa. Desde luego el domingo nada deseo más que la gente le muestre la salida a un gobierno que está haciendo tantísimo daño a España y que nos va a dejar una herencia horrorosa. No ha sido contundente porque no hay nada contundente para Ayuso. Ayuso es el poder y solo el poder. Y ya veremos cuando le toque, si alguna vez le toca, ser la candidata del PP a nivel nacional. Insisto, si alguna vez le toca, ¿qué es lo que hace? Queremos la belleza, no las obras, y asumimos todas estas tareas políticas con nuestros mejores esfuerzos. Muchísimas gracias. Ernesto, para los que dijeron que Podemos iba a desaparecer, te quiero preguntar tu impresión por esto. Ojo a la entrada de Alvise en el Europarlamento con 3. Te quiero preguntar por estas cosas. En primer lugar, lo de Alvise, ¿cómo lo interpretas? 3 eurodiputados. Queremos meteros en prisión igual que a Pedro Sánchez. Más vale que te escondas en un manitero porque te vamos a meter en prisión. ¿El voto a Alvise hay también voto que se cree bulos? Ahora que se está hablando tanto de la desinformación. Es posible, no se puede descartar. Lo que pasa es que es posible. Sí, es posible que haya un voto del mismo tipo que durante la epidemia del COVID hubo gente que cayó en el negacionismo, ¿no? Siempre existen ese tipo de colectivos y por supuesto que unas elecciones europeas que no son comprometidas, donde se vota cualquier cosa, no se vota por el cambio climático, no se vota porque no hay ningún debate sobre eso, ha habido un debate ínfimo, la gente además no sigue esos debates a 5, a 6. Sí, yo creo que sí, creo que hay un voto de ese tipo, emparentado con ese tipo de bulos, de negacionismos y de titulares de 3 palabras y de insultos. Ernesto, es llamativo lo de Vox, el voto de Vox, porque yo creo particularmente que en una competición con lo que estaba ocurriendo con Alvise, que estaba haciendo un discurso en plan hay que terminar con el dinero público que va a los partidos,
acabaremos con esto y tal. Vox, en la recta final sobre todo, enarbola un discurso en el cual vemos como Abascal, que lleva viviendo de los sueldos públicos un montón de tiempo, o el propio Buxadé, que aspira y aspiraba a volver a Europa, aspiraba y ahí lo tienes, hacían discursos en contra del dinero público que va a los partidos. Es curiosa esta competición que ha habido entre Vox y el partido de Alvise, y presumiendo de ir en contra del dinero público que va a las formaciones políticas, pero ellos viven de las formaciones políticas. Absolutamente, absolutamente. Son partidos antisistemas que se apropian del sistema para sus propios fines, para hacer campañas en contra del sistema, del cual viven, y en base a los dineros con los cuales se mueven. Pero tú imagínate al vice viajando ahora por Europa, trasladándose al Parlamento Europeo, haciendo ruedas de prensa, va a tener un altavoz extraordinario. Esta es una parte perversa del Parlamento Europeo que tendremos que soportar todos aquellos que participamos de buena fe en fin, en la construcción europea y que, en fin, yo creo que de todos modos lo de Alvise va a tener su recorrido, no tengo duda, los medios le van a prestar atención porque los medios de alguna manera también viven de este espectáculo y bueno, tendremos que vivir con ello. Y que tienen algo que se llama conciencia y sentido de la divinidad. Saben que una vez muertos serán juzgados. Bueno, pues el voto al vice es otra de las grandes sorpresas de esta elección. Ya los sondeos vaticinaban que iba a conseguir al menos un escaño, pero 3 escaños no es mucho. Refleja que él pues, tenía digamos una serie de simpatizantes en todo lo que él hace, que es una denuncia absolutamente desnortada, tenía unas relaciones muy buenas con Vox, rompió con Vox y evidentemente se ha llevado a algunos votantes que probablemente de otra manera hubieran votado a Vox. Pero, insisto, en las elecciones europeas esto ya se ha dado en otras épocas. Si ha restado todo a Vox o parte, pues eso lo veremos en los estudios posteriores al escrutinio. Ernesto, ¿te preocupa que haya gente, especialmente gente joven, que tomen a gente como Alvise, Pérez como referentes? Yo creo que nos debería preocupar a todos que conocemos la trayectoria de Alvise. Yo mismo he sido objeto de sus diatribas, de sus falsedades, de sus ataques en reiteradas ocasiones, y nos debería preocupar mucho. Yo creo que siempre existe un porcentaje de gente de este estilo, pero sí es preocupante porque a ello tenemos que sumar esos votos que lleva Vox y que, digamos, y que particularmente se ha tratado de apalancar con la presencia de Javier Milei, presidente argentino, que por cierto vuelve en los próximos días a recibir un premio a Madrid. Veremos lo que da de sí. Es un premio por la defensa consecuente que hace Milei de los principios libertarios del Instituto Juan de Mariana. Y va a ser una gran cena, ya veremos quiénes van, serán personalidades interesantes. Pero quiero decir, claro que me preocupa. En Argentina también ha sido eso lo que ha fortalecido una salida como la de Milei, y bueno, aquí tenemos ahora el vice en el Parlamento Europeo y con los shows que nos va a montar, ¿no? A la espera de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre. Alvise, ¿qué ha buscado, Ernesto? ¿Qué ha buscado? ¿Blindarse en Europa por los asuntos que tenga pendientes en España? ¿Qué busca? ¿Vivir de esto? ¿Qué busca, según tú, Ernesto? No, bueno, es un poco todo, ¿no? Lograr una cierta respetabilidad, lograr un sueldo digno, quiero decir digno, un sueldo respetable, tener una capacidad para viajar fácilmente de Estrasburgo a Madrid. Hombre, son una serie de ventajas que tiene ser parlamentario europeo que no se pueden negar. Quiero decir, muchos dirigentes de los partidos políticos tradicionales sueñan con ser parlamentarios europeos. Imagínate al vice. Es decir, toda su labor se ha visto notablemente recompensada.
Y bueno, ahora hablando del Parlamento Europeo y de estas elecciones europeas, donde en España prácticamente el debate sobre lo que viene en Europa los próximos 5 años ha sido prácticamente inexistente. Lo que hace que estas elecciones sean un poco una trampa, unas elecciones nacionales disfrazadas de europeas, porque todo el tema de Ucrania aquí no se ha debatido bien, todo el tema de Palestina no se ha debatido bien. Tenemos 2 focos de guerra mundial que ya están consolidados. Tenemos todo el peligro de lo que representaría una victoria de Trump en las elecciones del 5 de noviembre en relación a China. Y luego tenemos el tema del cambio climático. ¿Qué debate ha habido en serio realmente aquí? En otros términos, todo esto del Parlamento Europeo es en cierto modo, es una ficción. Es una ficción no porque el Parlamento Europeo no sea importante y no tenga poderes, que los tiene. Probablemente no los que debería tener. Pero desde el punto de vista del debate, hombre, en Francia básicamente ha sido la inmigración. No ha habido otro. No ha habido otro. Y el mensaje que ha sacado el partido de Marine Le Pen inmediatamente después de anunciarse los sondeos es que ahora hay que empezar otra vez con el tema de la inmigración. Y eso que Macron ha hecho un pacto con Marine Le Pen y juntos han votado la ley de inmigración vigente, pero no les resulta suficiente. Entonces, lo que tenemos realmente es un panorama muy serio. Ya veremos las negociaciones de Ursula von Leyen para conseguir la presidencia de la Unión Europea. Ya lo iremos a ver porque en Alemania, digamos, 2 grandes países, que son los países base de Europa, han sufrido un aumento notable de la extrema derecha. En Alemania es el segundo partido. Ha desplazado al partido gobernante, es decir, al Partido Socialdemócrata Alemán, Alternativa por Alemania. Y en Francia, la humillación de Macron ha sido tremenda, después que Macron ha asumido todas las principales políticas de la derecha, sobre todo en el pacto anti-inmigración. No nos conformamos. Están en riesgo los principios políticos que fundaron Europa: la paz, el antifascismo y la prosperidad y el bienestar de los pueblos. Ernesto, ¿cómo interpretas lo ocurrido entre Sumar, Podemos Sumar? Sumar logra 3, Podemos 2. Hay quien en su momento dijo Podemos puede desaparecer en las elecciones europeas. Al final no ha sido así. ¿Cómo interpretas lo ocurrido ahí, en ese entorno, en ese sector político? Sobre los resultados de Sumar, también trasladarles que estos no son los resultados para los que estábamos trabajando. Y estos resultados también nos interpelan como Sumar. Yo hoy quiero lanzarles un mensaje claro porque creemos que nos toca reflexionar. Irene Montero vuelve a la primera línea, en este caso a través de su posición como parlamentaria europea, ha hecho una elección dentro de lo que cabe, una elección, digamos, exitosa. No es el Podemos de otras épocas, por supuesto que no lo es, pero Irene Montero va a dar tralla. Y yo creo que Sumar ha fracasado. Sumar ha fracasado. Y si vemos los resultados de Sumar en Cataluña, del Común, ha sido muy malos, muy malos. Podemos derrotó a Sumar en Cataluña. Lo que tenemos, por lo tanto, es una situación donde la situación de Sumar es una situación que exige una reflexión por parte de Yolanda Díaz y todos los cuadros dirigentes de Sumar, porque ese proyecto es una nave sin rumbo. El proyecto de Sumar ahora mismo, dices, es una nave sin rumbo. Y Podemos, dices, que ha hecho una buena elección. Yo creo que ha hecho una elección dentro de las posibilidades que tenía, sobre la base de la personalidad de Irene Montero. Ha hecho una elección donde ha recuperado muchos de sus votantes tradicionales. Muchos de ellos votaron evidentemente contra Yolanda Díaz, no tengo la menor duda. ¿Y en Sumar, qué crees que va a pasar? En Sumar, Podemos Sumar, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, creo que en Sumar va a haber una fuerte presión sobre Yolanda Díaz para hacer un balance crítico, porque Sumar no funciona. Lo hemos visto en Cataluña, lo hemos visto antes en Galicia, Sumar no funciona. ¿Cuánto más se va a esperar para hacer una reflexión? Pero ¿y esa reflexión qué puede suponer? Más allá de reflexionar,
¿Qué puede ocurrir ahí? Es decir, puede haber una incomodidad por parte de Izquierda Unida, puede llevar a, no sé, ¿qué puede pasar? ¿O no quieres hacer algún tipo No, de porque no previsión? tengo elementos. Yo creo que sumar es muy difícil de vaticinar lo que va a pasar internamente porque realmente es una organización muy vertical, muy vertical. Después de los repasos que ha sufrido en las últimas elecciones debería pasar algo. Pero claro, lo que hemos visto es que Yolanda Díaz ni siquiera se compareció ayer. Hombre, no sé. Cuando dices vertical, quieres decir muy desde arriba, muy desde Yolanda Díaz. Exactamente. Una organización verticalizada, pese a que su estructura es una estructura bastante descentralizada de distintos partidos, pero funciona realmente como, digamos, ahí hay una estructura vertical. Entonces, no sé, yo no puedo vaticinar qué es lo que va a pasar, pero me imagino que después de los repasos, repito, que ha sufrido en la última serie electoral, Galicia, Cataluña, Europea, en fin, para no hablar de las generales de julio del año pasado. Hoy es un día para felicitar de nuevo a Marine Le Pen, a Giorgia Meloni, a Víctor Orbán, a André Ventura y a tantos otros. Ernesto, te pregunto por el auge de la extrema derecha en estas elecciones europeas. Lo que ha ocurrido, el golpe en la mesa de Francia, provocan incluso un adelanto electoral, segunda fuerza en Alemania, un auge que está viendo jóvenes votando a la extrema derecha, cobrando mucha fuerza el debate anti-inmigración, perdiendo fuerza el discurso por el cambio climático, en contra del maltrato del planeta, perdiendo fuerza ese discurso, incluso relativizando el feminismo, atacando al feminismo. ¿Te preocupa esta oleada reaccionaria y de la extrema derecha en Europa? Hombre, es muy preocupante porque, a ver, la principal fuerza, a ver, ¿por qué en Francia la gente vota tan masivamente al partido de Le Pen? Y es por una razón, porque en Francia el bipartidismo pasó del Partido Socialista y de Macron, por un lado, y Macron por el otro, a ser el bipartidismo de Le Pen y Macron. Es el principal partido de la oposición. La delegación que va a mandar al Parlamento Europeo es idéntica en número de escaños del primer partido alemán, es decir, la CDU. La delegación de Le Pen, la delegación del reagrupamiento nacional en el próximo Parlamento Europeo que se constituirá en el mes de julio, será en la misma cantidad de escaños que la CDU. Es que se dice pronto esto, ¿eh? Entonces, lo que tenemos aquí es que el Macron ha sido de alguna manera el principal exponente de la estrategia que consiste en adaptar los postulados de la extrema derecha sobre el tema de inmigración, por ejemplo, y decir, con un razonamiento muy primario, hombre, tenemos que hablar de la seguridad, tenemos que hablar de la inmigración. Estos temas no pueden ser temas tabú. Esto no lo podemos dejar en manos de la extrema derecha. Y cuando plantean un programa que recoge los mismos argumentos y medidas de la extrema derecha. Lo que pasa es lo que después, lo que va pasando y lo que ha pasado en las elecciones de ayer, es que la gente ha preferido votar al principal partido de la oposición en Francia, que ya no son los socialistas, que es el partido de la extrema derecha, que es el partido de Le Pen. Ya no ha preferido votar a Macron. Ya, pero Ha te hecho pregunto, el voto de Ernesto, protesta. ¿qué ideas van calando de la extrema derecha en Europa? ¿Son ideas relacionadas con los migrantes? ¿Son ideas relacionadas en contra del feminismo? ¿En contra de los discursos que dicen hay que frenar el cambio climático? ¿Son ideas que van calando en contra del sistema político, del dinero público que va a la política? ¿Qué ideas están calando ahí? Jóvenes que quieren un futuro y no lo ven y entonces dicen vamos a votar a esto si nos lo creemos, el discurso de la extrema derecha. ¿Qué va calando ahí? Porque incluso estamos viendo a dirigentes como Feijóo que coquetean en la recta final de las elecciones con discursos que ponen a los migrantes en el foco, cuidado. ¿Qué ideas están calando? Bueno, lo que tenemos es lo siguiente. En Francia lo que tenemos es que la gente ha castigado a Macron. ¿Y cómo castigas a Macron? Votando al principal partido de la oposición.
¿Y cuál es el principal partido de la oposición? El partido de Le Pen. Y luego vienen los postulados. Pero en Francia ha habido un voto de castigo. Le Pen era, digamos, representaba el partido de la oposición. Y para castigar a Macron no podías votar a socialista. No podías votar a la Francia insumisa, a la izquierda. Tenías que votar a un partido fuerte y concentrar el voto. Y eso fue el caso de Le Pen. Gravísimo, porque para que Le Pen se convirtiese en ese partido tuvo la ayuda de Macron, porque Macron ha ido capitulando y asumiendo cada una de las cosas. Esto es muy importante para España, porque en la medida que el PP ya gobierna con Vox y va asumiendo sus postulados, va normalizando a Vox, que es lo que pasó con Macron y Le Pen. Macron normalizó a Le Pen, a la extrema derecha la normalizó, y luego la gente, para castigar a Macron, ha votado a la extrema derecha. Aquí pasa un poco lo mismo. El partido de Feijóo está normalizando a la derecha, gobernando en varias comunidades autónomas. Está asumiendo en una serie de capítulos importantes los puntos de vista de la extrema derecha. La extrema derecha, por lo tanto, va normalizándose en España. Y eso va a tener sus consecuencias, porque no, en este momento no conocemos ninguna ruptura de Feijóo en alguna comunidad autónoma, ningún desacuerdo con la derecha. Gobiernan como si fueran hermanos de toda la vida, ¿no? No, digamos, Feijóo, yo mismo lo decía, ¿no? Ya hace tiempo, cuando fue el primer experimento en Castilla León. Feijóo habla el idioma de Vox en la intimidad, como Aznar hablaba el catalán en la intimidad cuando necesitaba pactar con Pujol, cuando hizo el pacto de Majestic, cuando le transfirió los Mossos. ¿Y eso lo puede pagar eso a la larga, Feijóo? Bueno, no sé si lo puede pagar Feijóo, lo vamos a pagar todos. Quiero decir, si efectivamente da la impresión de que Vox ha subido en estas elecciones, pero bueno, tampoco ha sido una subida espectacular. Ha subido, sí, ha subido, pero no ha sido una espectacular. Digamos, la subida aquí importante ha sido del PP. Ha sido una subida fuerte en términos de votos popular y en términos de escaños. Eso hay que reconocerlo y subrayarlo. Pero ya veremos. Pero de momento lo que es evidente es que toda la estrategia de Feijóo se dirige a tratar de reagrupar la derecha y la extrema derecha en un solo partido, que es el programa de Aznar, es el argumento central. Oye, pero si nosotros estamos juntos, pues, oye, a los zurdos le ganamos. ¿Y por qué dices que...? Porque claro, estamos hablando en Francia, el abonazo que ha dado la extrema derecha con ese éxito, en Alemania segunda fuerza, es decir, el auge de la extrema derecha, pero decías, ¿y por qué ha normalizado a la extrema derecha Macron en Francia? ¿Y por qué lo de Alemania? Bueno, porque Macron, a ver, digamos, la política que impulsó Macron frente a los temas de la seguridad y a la inmigración eran políticas que pretendían, de alguna manera, pues asumir posiciones, no exactamente las posiciones de la extrema derecha, pero sí planteamiento de la extrema derecha, porque pensaban que esa era una manera de competir con la extrema derecha, no dejarle todo ese campo de voto a la extrema derecha. Digo normalizar porque muchas de las cosas que hizo Macron eran impensables 5 o 6 años antes. Entonces, en esa medida, en la medida en que normalizó esa situación, digamos, no pudo evitar que la gente pensara, pero en lugar de votar a Macron, pues yo prefiero votar a Le Pen, si es que no tienen mucha diferencia con Le Pen. Y además, Macron ha hecho una política que no me beneficia, Le Pen está planteando aumento de salario, pues yo voto a Le Pen. Ya la de la inmigración no hay ninguna diferencia entre ellos, o muy poca. Y entonces, en lugar de votar a la copia, me voy al original. Eso es un poco lo que ha pasado. Y esa normalización la tenemos en España. Es una normalización que ya funciona en las comunidades autónomas, en que gobiernan Vox y el PP. De modo que si efectivamente las próximas contiendas electorales
el PP no ve ninguna posibilidad de arrebatar la Moncloa, pues yo creo que la línea va a ser tratar de domesticar más a Vox, por así decir. Digamos, tener la idea de domesticar a Vox, de hacer que Vox entre al redil. El problema es que para Vox es complicado, porque ahora, por ejemplo, cuando se hagan los pactos para la presidencia de la Unión Europea entre el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas, entre los cuales incluyo desde luego a Pedro Sánchez, nada menos que a Pedro Sánchez, porque es el presidente de la Internacional Socialista. Fíjate tú, es el presidente de la Internacional Socialista. Entonces, cuando se hagan esos pactos para elegir a la presidenta, Vox va a decir, estáis con el pacto, estáis con el pacto. Y luego, ¿qué va a pasar con el Consejo General del Poder Judicial? Los jueces se están presionando, los jueces conservadores, porque se les ha pasado el arroz. Hay muchos que ya no pueden ir al Supremo porque se jubilan y dicen, vamos, este Feijóo está muy bien esto del Consejo General del Poder Judicial, pero si no puede nombrar a jueces, a mí me ha arruinado la carrera. Yo iba a culminar la carrera en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en los 17 tribunales superiores de justicia había que renovar. Y este Feijóo, con esta historia de que el cambio de sistema y todo esto, me está jodiendo este hombre. Entonces yo creo que va a haber una presión muy fuerte de los jueces para que Feijóo renueve, Ya lo veremos en las próximas, después del verano. El Consejo General del Poder Judicial. Claro, que va a haber una presión para que se renueve porque quieren nombramientos. Porque sí, son muy de derecha y son muy de tipo peinado, pero hombre, quieren un puesto, ¿no? Tienen una carrera, han invertido toda su vida en una carrera y cuando justo viene la posibilidad de ascenderle, resulta que congelas todo eso y ya no se nombra a nadie. Decenas de nombramientos en el Supremo, en los tribunales superiores de justicia, en las audiencias provinciales y tal. Y entonces ahora veremos a ver qué hace Feijóo. Entonces, cuando empieza ya con el PSOE, Vox va a estallar, va a decir, pero vamos a ver, con estos de la amnistía ahora están negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y con estos de la amnistía están negociando la presidencia de Ursula von Leyen. Pues no. De modo que, digamos, los antagonismos son inevitables. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar, cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos. Ernesto Ekaizer, muchísimas gracias por tu interesantísimo análisis. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque el momento es, sin duda, muy interesante. Gracias, un fuerte abrazo y de nuevo muy agradecido. Oye, he estado en la Feria del Libro de Madrid este fin de semana y mucha gente ve estos análisis y me dice, envíale saludos a Ernesto, que seguimos el canal de YouTube cada vez más y como tal te lo traslado. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Yo ya veo que la gente lo sigue viendo. Pero bueno, hoy ya concentrémonos en Cataluña hoy, que viene fuerte en Cataluña. Un abrazo. Le quería preguntar si reconoce estas declaraciones. A ver, que yo la vea. Entre comillas, estamos blindando la inmigración irregular. Viene... Perdona, no era, estamos blindando. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Estamos que es difícil decir lo que Vox es. Me parece un movimiento populista y sobre todo sin un proyecto para España, ¿no? Bueno. ¡Viva el vino! Un minuto, sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable. Perdona, no era, estamos blindando. Que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Barajando la inmigración irregular que viene demasiado grande. Ya, estos sueltos, vamos. Tenemos que deportar a la gente más a menudo y más rápido. ¡Ahí está! Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. La dice un importantísimo personaje de su familia política.
Fácil la pregunta. Quizá el más importante. ¿Esto no es una cierta hipocresía? Es difícil porque es difícil decir lo que Vox es. Me parece un movimiento populista. Lógicamente tengo que votar a Vox. Yo soy más liberal que el votante medio de Vox. ¿Y qué? ¿Esto no es una cierta hipocresía? Estamos blindando. Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos.